Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Inmaculada Concepción de María. Nos dice el Salmo 51:7, dice, mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Bueno, en la tradición judía, en la cultura judía, el pecado se pasaba de lo que es la madre al hijo. Y esta es la lógica por la que María fue concebida sin pecado original. Porque de lo contrario, Jesucristo pues tenía que arrastrar el pecado de su madre. Esto es en lo que es la cultura judía y según el salmista David dice, en pecado me concibió mi madre, nací pecador. Jesucristo no era pecador, entonces es por eso la Inmaculada Concepción de María, pero ahora vamos a hablar un poco más acerca del dogma de fe de la Iglesia. Es el tercer dogma de fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Una gracia especial de Dios, donde ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Ahora bien, el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854 en su bula Infabilis Deus. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Así dice lo que es la bula Infabilis Deus del 8 de diciembre del año 1854, decretada por el Papa Pío IX. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, que fue Santa Ana. Es decir, María es llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. El fundamento bíblico que usa la Iglesia es este. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando esta interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica por el mismo colegio apostólico de la Iglesia, guiado por el Espíritu Santo. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención de la humanidad es Génesis 3:15, donde la Iglesia llama el protoevangelio, menciona a la Madre del Redentor, o sea, a la Virgen María. Es el llamado protoevangelio, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, que es María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. Esto es por mandato divino, o sea, la profecía del protoevangelio, donde Dios condena al diablo. O sea, Dios está dando una maldición a Satanás, que está representado por la serpiente después de la caída del hombre en el Edén. El protoevangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. Junto a él se manifiesta su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. En Lucas capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español
serían llena de gracia, no hace justicia al texto griego original, que es keharitomene, y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, sí lo sugiere, porque en la interpretación de la Iglesia es que María es de siempre y por siempre llena de gracia, gracia plena. Los padres de la Iglesia se refieren a la Virgen María como la segunda Eva. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Vamos a ver qué nos dice Justin en el diálogo cum Trifón 100, Irineo contra los aerenses en el capítulo 3 y versículo 4, Tertuliano de Carni Christi 27, Gellius fin de Martinus de Error de Profan Religios 26, Cirilo de Jerusalén en su catequesis 12:29, Epifanio, también Teodotus de Anicria y también el Cedulios que está en la obra Carmen Paschalé II 28. También se refiere a la Santísima como la abundante pura de gracia. San Agustín y otros. La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima la Toda Santa. Méritos de María. María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador, no por méritos propios de ella, sino por los méritos de su Hijo Jesucristo. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo, porque esto es lo que profesa la Iglesia y esto es lo que profesamos los católicos. Cristo es nuestro único Salvador, pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de nuestro Señor Jesucristo. La causa de este don es el poder y omnipotente de Dios. Para Dios nada es imposible. Razón. ¿Qué razón damos? La maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Recordemos que el vientre de María es el santuario de Dios. Los frutos. María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia, los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Esto incluye lo que es el sexo. 2. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido desde siempre. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María tiene un llamado para nosotros. Primero, nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros. 2. Nos llama a la consagración, a consagrarnos a Dios, a buscar una vida de santidad pura para estar con Dios. Y también un llamado al corazón inmaculado de María, lugar seguro que alcanza conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para llevarnos a lo que es el Espíritu Santo. Según algunos hermanitos de las iglesias separadas, la Inmaculada Concepción contradice la enseñanza bíblica. Todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios, que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Pero la respuesta que nosotros los católicos damos es que si fuéramos a tomar las palabras de San Pablo, todos han pecado en un sentido literal absoluto, Jesús también quedaría incluido entre los pecadores. Sabemos que esto no es la intención de San Pablo, gracias a sus otras cartas en que menciona que Jesús no pecó, como nos dice pues la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 15, y la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. La Inmaculada Concepción de María no contradice la enseñanza paulina en Romanos 3, 23, sobre la realidad pecadora de la humanidad en general, la cual estaba encerrada en el pecado y lejos de Dios hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo. San Pablo enseña que Cristo nos libera del pecado y nos une a Dios. Esto lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Y María, pues, es la primera. 2. Según algunos hermanos separados, María reconoce que ella era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios, como dice Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 47. La respuesta católica es que María se declara pecadora
es falso. Que ella se declarara salvada por Dios es verdadero. En Lucas capítulo 1, versículo 48, ella reconoce que fue salvada ¿de qué? Del dominio del pecado por la gracia de Dios. Esto es una verdad. Pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. Esta es la respuesta que nosotros los católicos damos a los hermanitos separados. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús, porque Jesús es el único Salvador. En María las gracias de Cristo se aplican ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre. Para Dios nada es imposible. Pero, ¿cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? La fe católica reconoce que la fuente de la revelación bíblica necesita ser interpretada a la luz de la tradición apostólica, que es también la revelación divina dada a la iglesia. Los apóstoles y según el desarrollo dogmático que por Espíritu Santo ha ocurrido en la iglesia. Esto es que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia a toda verdad. Entonces, esto es realmente lo que los católicos creemos y esto es lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y para terminar, pues regreso al inicio cuando el Salmo 51:7 dice: en pecado me concibió mi madre, soy pecador. En pecado me concibió mi madre, nací pecador. Esto dice el salmista, pues esto tendría que aplicarse a Jesucristo y es ilógico pensar que Jesucristo como ser humano nació pecador porque su madre tenía pecado. Entonces, desde aquí, los fundamentos bíblicos en lo que la iglesia cree, lo que la iglesia enseña, la revelación divina que ha sido dada únicamente a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y recordemos que la iglesia tiene 3 pilares como reglas de fe: la tradición apostólica, la Biblia y el colegio apostólico. Estas 3 normas de fe son las que guían a la iglesia al conocimiento de la verdad plena. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.